política, seguimos en Radio Ala, seguimos en tu canal de YouTube. 8 grados la temperatura, soleado, la máxima dice el Servicio Meteorológico Nacional será de 30, la sensación térmica 6 grados, 8:44 minutos, y ahora sí incorporamos en el programa a nuestro columnista, Martín Zuleta, porque Martín Zuleta es abogado, es docente, pero fundamentalmente un militante político muy agudo, con mucha experiencia, y creo que las observaciones que se van dando de una elección a otra, ¿no? Uno dice, pero si la del 2 de julio, ¿cuántos días han pasado del 2 de julio hasta la fecha? Y uno se da cuenta que entre el 2 de julio, la semana de festejo de Marcelo Rego y Fabián Martín, bueno, uno ve esto, uno pensaba, uno que es observador, hay que decir también que también tenemos la calidad de observadores y dialogamos con mucha gente y consultamos. Bueno, nos quedamos sorprendidos. Martín Zuleta, buen día, ¿cómo le va? Hola, Carlos, buenos días para usted y para la audiencia. Bueno, creo que, a ver, hay territorios en San Juan muy importantes y creo que en nuestro caso siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? También hay que decir que venimos asistiendo, hasta ayer, hasta a cierta hora, teníamos, alguien creía que ganaba todo, alguien decía que perdía todo, y fue cambiando hasta llegar a las cifras que se obtuvieron oficialmente, y que me gustaría que, Martín, que vos dijeras cuál es la sensación que tenés con estos resultados y qué puede haber pasado cuando se van los votantes, se van desencantados, quizás tal vez por la expectativa que significó Milei a lo largo y del ancho del país, ¿no? Sí, la realidad es que, como todos creo, estamos un poco sorprendidos con los muy buenos resultados que obtuvo Milei. En algún momento durante el día en la provincia de San Juan parecía que le había ido mejor de lo que finalmente le fue. Creo que 30 puntos es una muy buena elección para Milei, pero no una tan buena elección que lo pueda eyectar inmediatamente hacia la presidencia de la nación, como le hubiera dado otro nivel de votos que en un principio parecía que podía estar rozando a los 36, 37 puntos finales, pero ha terminado en 30 puntos finalmente. Creo que la que había vaticinado este escenario, uno es muy importante cuando pasan estas cosas ir para atrás y para ver quién ha tenido una mejor lectura de lo que podía estar pasando, era Cristina Kirchner. Evidentemente se ha dado, Carlos, ese escenario de tercios que viene hablando Cristina Kirchner hace mucho tiempo, y creo que ahora hay que ser muy cuidadosos en los análisis que se vengan, hay que ser muy reflexivos, porque el escenario que se viene, miren lo que voy a decir, Carlos, es un escenario que puede ser favorable al oficialismo. En este aspecto, Massa ha sido el segundo el candidato más votado, con 21 puntos sobre 16 de Burri y sobre 11 de Rodríguez Larreta. Milei ha sido el más votado con 30 puntos, realmente una muy buena elección a nivel individual, pero cuando vamos a un escenario de tercios, cuando vamos a una elección general que va a definir en definitiva, posiblemente con este escenario no va a haber un ganador en la general, sino que va a haber, digamos, un posicionamiento hacia el balotaje. Creo que hay que analizar muy bien y ver cómo va a ser Juntos por el Cambio para que el electorado de Larreta, de Lilita Carrió, de Morales, de Lustó, le estoy nombrando muchos actores políticos porque creo que son los principales responsables de que se hayan fugado de Juntos por el Cambio muchos electores duros. Hay que ver ahora si estos dirigentes y sus electores están dispuestos a apoyar a Patricia Burri en una elección general. Creo que eso va a ser la clave para que Juntos por el Cambio llegue al balotaje, porque
Unión por la Patria ha tenido un porcentaje muy bajo, pero aún en este panorama, en este escenario, queda solamente un punto de Juntos por el Cambio. Creo que Milei ha quedado bien posicionado para el balotaje, pero que esta elección no nos permite alentarnos con que Milei puede ganar en una primera vuelta, y creo que Milei con estos resultados tiene muchas chances de entrar en un balotaje, y hay que ver, queda todo en manos de los dirigentes Juntos por el Cambio para ver si ese segundo lugar del balotaje o primero le va a corresponder a Juntos por el Cambio o al oficialismo. Creo que ahí está la madre de todas las batallas en un análisis primario que puede hacer Carlos con estas horas que han pasado de esta elección. Creo que a nivel nacional es muy importante cómo Juntos por el Cambio de acá en adelante hace para contener a los votos de este sector que era más esquivo a Patricia Bullrich y que la han atacado mucho. No hay que perder de vista esta cuestión, y hay que ver si Patricia Bullrich tiene terreno para recuperar aparte del electorado duro, porque yo creo que la buena performance que ha tenido Milei se debe a que muchos electores duros que se debatían entre Milei y Bullrich, ante los ataques que ha recibido Patricia Bullrich por parte de Rodríguez Larreta y de todo el equipo por esa interna feroz que hubo, creo que esos electores dieron el pasito hacia Milei, y usted sabe muy bien, Carlos, que una vez que se posicionaron en ese lugar es muy difícil de que vuelvan. Así que creo que lo que se viene para Juntos por el Cambio es muy interesante. Me parece a mí que la estrategia debería ser o estar marcada entre una Argentina racional, una Argentina posible que plantee Juntos por el Cambio, es decir, un cambio racional y un cambio posible, a una Argentina utópica como la que plantea en Milei, porque hay que decirle esto a nuestros oyentes que nos vienen siguiendo, hay que ser muy claros al respecto de cómo funciona el sistema republicano. En una elección general, si se dan estos guarismos de tercio, significa que Milei va a tener una minoría, Milei presidente o eventualmente presidente, llegaría a tener una minoría en ambas cámaras, donde todas sus reformas serían irrealizables. O sea, hay que ser muy claros en este punto. Creo que aquí es donde va a estar la cuestión. Creo que el elector que quiere un cambio, hay que convencerlo por parte de Juntos por el Cambio. La estrategia sería que hay que convencer a estos electores de que Juntos por el Cambio significa el cambio racional que necesita la Argentina y el cambio posible, porque una buena elección de Juntos por el Cambio lo haría tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde esas reformas racionales que se proponen de Juntos por el Cambio serían posibles, ¿sí? Pero no hay que descartar en este escenario al oficialismo, más teniendo en cuenta que Cristina Kirchner es la que vaticinó este escenario. Ellos están preparados para un escenario de esta naturaleza. Hay que ver los Lustó, los Carrió, los Larreta, cómo juegan para estas elecciones generales, no solamente desde lo discursivo y desde la fotografía, sino también desde un claro posicionamiento, porque están muy cercanos al sector de masa. Uno se pone a pensar en un personaje como Lustó, funcionario del kirchnerismo. Lustó no ha sido para nada atacado en estas elecciones por el sector de Unidos por la Patria. Sí, todos los ataques se han dirigido claramente también a Patricia Bullrich, que fue el blanco del larretismo, de Unión por la Patria, y desde esos lugares es un poco difícil volver. Así que es un escenario muy interesante a nivel nacional. También ha terminado influyendo lo de Córdoba. Schiaretti terminó dejando a Juntos por el Cambio en tercer lugar en Córdoba. Entonces, hay que ver que esto también lo habíamos hablado con usted en este micrófono, Carlos. Claro. Lo habíamos hablado. Sí. Y la verdad, lo ha graficado bien al escenario nacional, pero nosotros que también lo hemos analizado, tenemos que focalizarnos en la provincia de San Juan para ver de qué manera quién ganó y quién perdió, porque ojo que se están construyendo la futura Cámara de Senadores y la futura Cámara de Diputados. Esto que usted marcaba de los tercios, bueno, esto se va dando esto, pero es una pintura que no se ha terminado todavía de diseñar, porque se han dado resultados, el de Milei,
que pone a los libertarios en San Juan en una posición muy cómoda, que el propio Peluc dice, superamos las expectativas. ¿Cómo analiza este resultado en San Juan? Porque alguien perdió mucho más de lo que creía, ¿no? Sí, viniendo a San Juan, realmente es muy atractivo el análisis, está muy posibilita muchas interpretaciones diferentes. Yo le digo la interpretación que yo le voy dando y que se la doy no solamente como analista, sino por haber militado territorialmente en estas elecciones y haber escuchado y haber visto las estrategias de los distintos frentes. Me parece que acá hay un ganador que es claro, que es Milei en la provincia de San Juan. ¿Sí? Ni Peluc, ni su candidato a senador, sino es Milei. Y ha tenido la capacidad Milei de provocar algo que no lo han tenido el resto, que es trasladar sus votos hacia sus candidatos. O sea, Peluc y el candidato a senador de Milei son personas que han recibido el arrastre claramente de Milei. En ese sentido, el electorado de Milei ha sido mucho más fiel que el del resto de los frentes en la provincia de San Juan. Es el gran ganador. Pero no, a ver, en esta elección Paso, que ha definido internas en dos frentes, creo que después de Milei, el otro el gran ganador se llama Sergio Uñac. Ha logrado vencer en la interna al giojismo, y ojo, los números están dando que Uñac ha terminado siendo el candidato a senador más votado, es decir, ganó Milei en la provincia de San Juan, pero ganó Uñac. O sea, en la sumatoria de los frentes, ganó Milei para presidente y ganó Uñac como candidato a senador. Y esto lo deja en una posición, desde mi punto de vista, creo que lo hemos analizado. Con usted quiero que se entienda que esto forma parte de mi trabajo como analista político, y ya lo habíamos dicho con anterioridad antes que pasaran estos resultados. Creo que fue un error estratégico y comunicacional que Orrego saliera a ponerse la campaña nacional al hombro. Me parece que estos resultados lo tienen que alarmar fuertemente al gobernador electo, porque en una sumatoria, digamos, ha perdido muchísimos votos. Creo que ha perdido cerca de 70.000 votos en un mes, ¿sí? El espacio del orreguismo. Entonces, el escenario provincial creo que ha quedado para distintos análisis. Me parece que ha sido un error grande del gobernador electo ponerse como al frente de la campaña, dando la impresión desde lo visual y comunicacional que la interna era él o Bullrich. Creo que eso le ha quitado muchos votos a Patricia Bullrich en la provincia de San Juan. Creo que es una muy mala señal que la FET haya ganado solamente en 3 provincias. Ha ganado en la interna, la ganó en San Juan, la ganó en La Rioja y la ganó en Jujuy. Ha perdido hasta en la ciudad de Buenos Aires, donde la Reta se supone está gobernando, que era un buen administrador, que era el que sabía cómo hacer las cosas. Bullrich lo pasó por arriba en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que no ha quedado bien parado el gobernador electo. Si estos resultados se volvieran a replicar en la elección general, estaría metiendo solamente un diputado nacional, Juntos por el Cambio en San Juan, perdiendo un senador, ¿sí? Cuando hablábamos y se vaticinaba de que Juntos por el Cambio podía tener, ya tenía como en el bolsillo 2 senadores, y le digo esto porque en San Juan, conociendo desde adentro cómo se han ido sucediendo los movimientos y los trabajos territoriales en este mes que ha pasado, han habido muchas críticas a la conducción orreguista por parte de los propios militantes y dirigentes orreguistas, que fueron como dejados un poco de lado en esta última campaña. Por ejemplo, un departamento como Rawson, muchos dirigentes que apostaron y apoyaron al orreguismo en esta elección nacional fueron prácticamente invisibilizados, mostrándose Orrego solamente con 2 dirigentes de su confianza, puros de producción y trabajo, dejando afuera
desde lo visual y desde lo comunicacional y desde el mostrarse acompañado, dejando afuera muchos otros sectores, y creo que eso se ha terminado pagando en la elección provincial. También no creo que haya sido una buena estrategia, digamos, no dar ninguna señal por parte del gobernador electo respecto a cuál es su futuro gabinete. Esto ha impactado también en la elección, porque hay algunos sectores que tenían expectativas de acompañar a los reguismo y ser respetados en un gabinete, en un futuro gabinete de y todavía no reciben ningún tipo de señales. Creo que eso también termina pesando en definitiva y termina jugando, espéreme Carlos un segundo, termina jugando también en el espejo de lo que ha sido esta elección. Y creo que hay que prestarle mucha atención a lo que ha pasado con el PJ y a Sergio Uñac. Fíjese usted cómo el uñaquismo había empezado a impulsar una mirada de un PJ renovado, con Munizaga, por ejemplo, la cabeza de Munizaga, gran perdedor en Rawson en esta elección, ha perdido Uñac en Rawson frente al giojismo, ¿sí? Es decir, que la renovación del PJ no viene evidentemente por el intendente electo Munizaga. Creo que esto nos está demostrando, y hay que abrir el ojo, que Uñac en la provincia de San Juan sigue teniendo buena aceptación por parte del electorado, y creo que la reconstrucción del PJ, por decirlo de alguna forma, no va a ser tal, sino que va a ser, el PJ para sobrevivir va a tener que afincarse en la figura de Sergio Uñac, va a tener que apalancarse ahí, y va a tener que Sergio Uñac empezar a analizar los errores que se cometieron desde ese espacio político para conducir adecuadamente de aquí en adelante. Pero pensar hoy el PJ en un escenario sin Sergio Uñac me parece a mí algo que va a quedar atrás. Creo que el PJ se va a enfilar detrás de Sergio Uñac, que va a tener que mostrar la habilidad para estas próximas elecciones que vienen de juntar al PJ. Y bueno, las elecciones que vienen en San Juan, que son las generales, que realmente es un escenario un poco complejo de analizar, porque hay que ver si Orrego logra revertir esta situación, y hay que ver si Uñac logra, digamos, bajo su figura, acaparar el ala del peronismo en San Juan, que si usted se pone a ver los números no le ha ido mal. Y hay que ver si Milei sostiene esto en la elección general. Creo que en San Juan, cuando vaya más gente a votar, me parece que ahí está la clave. Si logra ir un 10% más de electores a votar en San Juan, puede variar un poco este escenario, pero con los números de hoy, me parece que se trata de un escenario muy favorable para Milei y también favorable para Uñac. Bueno, ahí está Fernando de Rawson, justamente está diciendo de que coincidiendo sobre que la figura de Uñac debe ser, con sus 53 años, el más potable para reconstruir una renovación, y en todo caso Gioja tendrá que acompañar o también incorporar a jóvenes, es lo que dice este oyente, pero además dice, hablando del gobernador electo, que no se puede avanzar primero con dirigentes de la oposición, concretamente el PJ, buscando acercamientos que por ahora, o hasta el día antes de la elección, Orrego no lo necesitaba, ¿no? Sí, hay alguna información, rumores que van y que vienen. Usted ha visto que, por eso le marcaba como uno de los errores estratégicos del orreguismo, es no haber dado señales sobre la conformación de su gabinete. Pero esto, entiéndame el oyente, en qué sentido lo estoy diciendo. No para la sociedad, no para que salga para afuera, porque a lo mejor el gobernador querrá en otro momento decirle a la sociedad cuál es su gabinete. Sí, estábamos en otro momento y tenía tiempo. Sino para adentro. ¿Qué significa para adentro? Decirle, mire, Carlos Castro Espinosa, usted va a ser mi ministro de Economía. ¿Sabe, Carlos? Quédese tranquilo, calladito, ya lo vamos a anunciar más adelante. Y Carlos Castro Espinosa y su sector se siente motivado, se siente reconocido. A eso me refiero, no a lo que se dice para afuera, sino a lo que se dice para adentro. Mucho hermetismo para adentro, mucho nerviosismo de los aliados del orreguismo que no han
recibido por parte del equipo de Orrego, digamos, alguna señal o algo que les indique cómo van a formar parte, y si es que van a formar parte del gobierno. Creo que eso se ha terminado pagando en esta elección, y creo que va a estar una de las claves. Si Orrego, también como gobernador electo en estos 60 días, logra desde lo comunicacional conformar un gabinete, anunciarlo, que se sientan representados distintos sectores políticos, puede cambiar esta elección y puede, mejorar la performance electoral en las generales de octubre. Me parece que esa va a ser la clave. Hay que ver si Orrego va a tener la capacidad de hacer esto, es decir, de elegir a su gente, de elegir a su gabinete, de que ese gabinete también sea representativo y respetuoso de los distintos sectores políticos que han acompañado a Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan. Creo que ahí va a estar la clave para mejorar la elección para Juntos por el Cambio. La clave para Uñac va a estar en ver si puede conducir este PJ fragmentado que hoy le ha dado la conducción, porque es la realidad. Creo que esas disvariaciones que hablaban mucho de que se tenía que retirar y que darle paso a una nueva dirigencia, eso hoy se va a recalcular. Me parece que el error de Uñac estuvo estrictamente fincado en la elección de su hermano como candidato a gobernador. Esto nos está demostrando, Carlos, como habíamos hablado en este programa también, que si Uñac hubiera sido el candidato a gobernador tenía muchas chances de ser reelecto, y que corrido Uñac del escenario, el PJ no tenía otra figura. Eso se ha dado, se ha manifestado y se ha comprobado también en esta elección. Entonces creo que ahí va a estar el juego, saber si Uñac puede contener este PJ fragmentado, saber si Orrego puede hacer trabajar a sus aliados, a sus partidos y a sus dirigentes afines, que en esta elección se los ha visto muy poco en la calle porque no hay señales del orreguismo sobre qué va a pasar con estos sectores que han contribuido al triunfo de Marcelo Orrego y de llevarlo a él a la gobernación. Creo que esa lectura no está bien hecha por parte del orreguismo. Creo que el orreguismo se ha ensimismado y ha creído que esta elección se ganó exclusivamente por la imagen de Orrego, y me parece que esto nos está demostrando que esta elección se ha ganado por el apoyo y el trabajo también de muchos dirigentes que apostaron a quitarle el gobierno al peronismo en la provincia de San Juan. Y Milei, me parece que el gran desafío, si yo tuviera que asesorar a la gente de Milei, sería conservar estos 30 puntos que han sacado en la provincia de San Juan, porque le está asegurando un senador nacional y le está asegurando un diputado nacional. Me parece que la estrategia de Milei es más clara, en el sentido de que tiene que repetir la elección que se ha dado en esta general. Y bueno, se verá, Carlos, si realmente tanto Orrego como Uñac tienen la capacidad de llevar adelante, me parece a mí, estas acciones dentro de estos 60 días. Claro. Como usted decía de San Juan, con el 34% Milei se impuso sobre los frentes de Unidos por la Patria y Juntos por el Cambio, con más del 90% de la pesa escrutada. El líder de la Libertad Avanza fue el más votado. Sí, pero me parece que esos números del senador son diferentes. Me parece que es así. Hasta hace unas horas que estuve informándome, candidato a senador Uñac era el más votado. ¿Puede ser que sea así, Carlos, todavía? No, puede haber, no es oficial lo que estoy diciendo yo, lo que está ayudando, pero básicamente lo importante en esto, cómo marca usted la escalada exponencial que ha tenido Milei en San Juan, y muy bien complementada con la dirigencia política de la Libertad Avanza, ¿no? Porque esto, hay que decirlo, hay gente que se ha puesto a trabajar en los departamentos, en todos lados, se han movido, y esto es producto de una necesidad de acompañar a un Milei que necesitaba dirigentes con ganas de trabajar, ¿no? Mire, yo tengo una opinión que es una mezcla un poco de todo, de análisis y de práctica política. Yo creo que estos resultados de Milei son consecuencia de una mala estrategia del larretismo y de Juntos por el Cambio, que espantaron los votos duros que tenía Patricia Bullrich en su poder. Me ha sorprendido el porcentaje de votos de Milei
que unidos al porcentaje de voto de Patricia Bullrich, que se puede decir que es la centroderecha más dura, por decirlo de alguna forma, tenemos entre los dos un 46%, es decir, esto es un vuelco muy importante de la sociedad hacia una mirada de centroderecha y dura, ¿sí? Estamos hablando de un 46% de los electores argentinos que han optado por una opción de derecha y de una derecha dura, o sea, ese dato estaba dentro de las previsiones, ¿sí? Pero en ese 46%, la estrategia de Juntos por el Cambio era posicionar mejor a Patricia Bullrich para que de ese 46% pudiera obtener un mejor performance y un mejor balance, por decirlo de alguna forma. Pero los ataques que recibió Bullrich, de Larreta, de Carrió, de Lustó, mire, no se preocuparon ni por pegarle a Massa, le pegaban a Patricia Bullrich, han hecho que en este porcentaje de centro-derecha del 46% de los argentinos, de la mitad de los electores argentinos, hayan optado por Milei, por un Milei que lo tuvieron, bueno, un poco ahí escondido y que lo sacaron a último momento porque también Milei, aunque usted no lo crea, Carlos, es funcional a la estrategia del kirchnerismo. En este sentido, no digo que Milei está acordado con el kirchnerismo como dicen unos, no digo eso. Digo que una buena performance electoral de Milei es la única posibilidad de que si llega a entrar Massa en un balotaje, de que Massa le gane a Milei. Es imposible desde mi punto de vista, con estos números que se han dado, que Milei gane en primera vuelta, pero es muy posible que entre en un balotaje. Si Milei entra en un balotaje, y ese balotaje es contra el Sergio Massa, contra el oficialismo, es la única chance que puede llegar a tener el oficialismo actual de retener la presidencia, aún en este escenario, porque si usted se pone a analizar los fríos números, está a un punto de Juntos por el Cambio. Y hay que ver si ese 11% de electores que optaron por Larreta, por la Avenida del Medio, por cambios más graduales y este tipo de cosas, y pegándole muy duro a Patricia Bullrich, hay que ver si va a ser fácil correrlos hacia Patricia Bullrich. Entonces, este escenario, ojo que es por una estrategia equivocada del larretismo, es favorable para el oficialismo, aún en este derrotero que yo le estoy planteando. Y en la provincia de San Juan, creo que, bueno, habrá que hacerse cargo de las derrotas, hay que hacerse cargo, como de los triunfos también, salen al frente los conductores. Creo que quien ha conducido el espacio de Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan es Orrego y el orreguismo. Siempre dije que era un error estratégico que Orrego se haya mostrado tan como tirando del carro en la campaña a favor de Rodríguez Larreta. Creo que Rodríguez Larreta era muy resistido en San Juan, que los buenos números que sacó Rodríguez Larreta ganando la Bullrich es gracias al orreguismo, pero creo que al mismo tiempo esa injundia que puso Marcelo Orrego en llevarlo y empecharlo a Horacio Rodríguez Larreta también le ha terminado cogiendo muchos votos, porque mostró un perfil de Orrego que no venía mostrando. Orrego se venía mostrando prescindente en muchos aspectos, en la interna, durante mucho tiempo un poco callado frente al oficialismo que gobernaba, y hoy salió con un perfil distinto y me parece que no le fue bien. Juntos por el Cambio en un tercer lugar en la provincia de San Juan es un muy buen resultado. Habrá que barajar y dar de nuevo, y creo que la clave, y si me está escuchando alguno de los que asesoran o escuchan esto de los que asesoran a Marcelo Orrego, la clave va a estar en estos 60 días en anunciar su gabinete, si no lo quiere hacer público, aunque sea de puertas para adentro, para generar tranquilidad en los sectores aliados que lo acompañaron y lo hicieron llegar a la gobernación, para que se pongan a trabajar duro estos 60 días, porque si seguimos con este hermetismo, con esta escondida de que no se sienten contenidos muchos espacios políticos y se sienten destratados muchos dirigentes por parte del orreguismo, me parece que Juntos por el Cambio no va a revertir estos resultados si no se aplican estas otras estrategias. Claro, y en lo externo, ponerse a trabajar correctamente en el camino que le ha planteado el propio resultado que hemos tenido el día de ayer. Creo que es vital reformular una campaña. Menos selfie, menos Facebook, menos redes sociales, militancia territorial, pero para lo que se necesita tener a los dirigentes activos, y hay muchos dirigentes
abandonados, ofendidos, a quienes ya no les atienden el teléfono. En muy poco tiempo, en un mes, le dejaron de atender los teléfonos. Entonces, creo que ahí es donde está el error. Fíjese, a ver, les pido a todos, fíjense, vamos a un departamento emblemático, vamos a Sarmiento. Sarmiento, decíamos hace un mes, pasó a favor de la oposición, de Juntos por el Cambio, una excelente elección, ganó el intendente, ganó Orrego, y hoy salió tercero en Sarmiento. O sea, por eso le quería decir, en lo externo, diseñar una estrategia inteligente, porque si ya conseguiste lo más importante, que es ganar el sillón de Sarmiento, lo que corresponde es no equivocarte o equivocarte muy poco a la hora de diseñar el futuro que todavía no empieza, sino que va a asumir recién en el mes de diciembre, casi a fin de año, con lo cual es imprescindible no tanto empezar a querer gestionar el gobierno en el cual no se asume, y tratar de asumir el rol de gobernador de la provincia cuando él asuma, pero pensando en que todo lo que se puede hacer, esto Martín habla de hacer, no, está bien, es una manera también de encarar las cosas, porque como falta tanto en esta transición, por eso hay que administrar correctamente los tiempos, para que las expectativas de la gente no descrezcan, y que en todo caso, o al mismo tiempo, la militancia no se desencante por anticipado de la acción que pueda estar haciendo el gobierno, a quien los sanjuaninos lo están esperando para ver los cambios que la hora propone, y que son muchos, ¿no? Sí, yo creo que mi análisis es más estricto político, electoral. Lo que usted está planteando es muy cierto. Creo que desde ese punto de vista, desde el sector de Orrego, no se han percatado de que es muy inconveniente que Orrego asuma el 10 de diciembre con un UNIAC fortalecido. Me parece que eso no lo han visto adecuadamente. Me parece que estos diálogos que han tenido este mes con algunos sectores del gobierno, llevando tranquilidad para algunos, dando expectativas para propios funcionarios de tercera y cuarta línea que se encuentran actualmente en el gobierno, y generando mucho hermetismo para con los propios aliados que hicieron llegar a Orrego a la gobernación, no ha sido una buena estrategia, ¿sí? Creo que Orrego se tendría que haber mostrado prescindente en esta interna nacional de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich hubiera ganado claramente en la provincia de San Juan, y Juntos por el Cambio viene a tener una mejor performance electoral, ¿sí? Lamentablemente no estuvo bien leído eso, y creo que eso ha fortalecido al uñaquismo. Y ojo con ese dato, porque ya Orrego va a empezar el 10 de diciembre con una Cámara de Diputados que no le es favorable en cuanto a los números, ¿sí? Y si a eso le llegamos a sumar el uñaquismo logra posicionarse y hacer una buena elección en la provincia de San Juan, repitiendo esto que ha pasado ahora, ser Uñac el más votado candidato a senador, me parece que va a dejar al futuro gobernador en una posición de debilidad política, que no es lo más conveniente para empezar una gestión de gobierno con todos los problemas que se vienen, porque se vienen muchos problemas. No hemos metido la economía acá adentro, Carlos, pero usted sabe muy bien que se vienen muchos problemas, muchas cosas a solucionar, muchos cambios, muchas manos que hay que meter para enderezar un poco el barco, y creo que si a eso le sumamos un Sergio Uñac fortalecido, callado, hecho a un lado, esperando los errores del futuro gobierno, me parece que no está bien leída, digamos, la situación desde los orreguismo. Ahora, le vuelvo a repetir, hay una clara posibilidad de que Juntos por el Cambio en San Juan pueda mejorar estos números. Y son acciones concretas, políticas concretas. Primero, que para adentro, Marcelo Orrego le lleve la tranquilidad a sus aliados de que van a formar parte de su gobierno, y dónde, cómo y cuándo, ¿sí? Por más que no se lo diga a la sociedad, pero hasta también sería muy bueno para la sociedad que muestre una apertura
que muestre una apertura en el sentido de darle espacio a los distintos sectores políticos que lo acompañan para que la militancia pueda, digamos, salir a la calle con el ánimo renovado de pelear por el proyecto Juntos por el Cambio. Me parece que eso es lo que debe hacer Orrego, y si no lo hace, si vuelve al hermetismo tradicional que nos tiene acostumbrado Orrego, si vuelve a los silencios, a todo lo que nosotros ya conocemos, me parece que no va a ser la estrategia correcta. Correcto, está muy bien. Bueno, Martín, creo que hemos dado un análisis muy completo en general. En particular, empieza una tarea seguramente para el oficialismo de hoy en San Juan. Tendrán que hacerse cargo los protagonistas, y creo que los comentarios que voy sintiendo dan por hecho que acá el gran ganador ha sido Sergio Uñac, como usted bien lo dice, pero además creo que él está anunciando, ya lo dijo, va a empezar a trabajar en lo interno. ¿Y qué puede suceder? Que proponga Uñac una renovación, que la va a tener que compartir Gioja, y que aportará lo suyo para encontrar también en un segmento etario favorable dentro de lo que son los 40, 50 años para arriba, pero fundamentalmente para encontrar los equipos que le dé ganas de trabajar en un partido político, ¿no? Porque de eso se trata la política. Sí, es como usted dice. Creo que Uñac, después de Milei, es el hombre que ha quedado bien parado en estas pasos. Gracias a Dios son unas pasos. Digo gracias a Dios porque yo estoy militando desde Juntos por el Cambio, claro. Y con Patricia Bullrich, que son unas pasos que nos permiten ver la realidad y nos permite, rectificar, digamos, los rumbos. Creo que las pasos tienen esa inteligencia. Fíjese que ya pasó también cuando Macri llegó a la presidencia. No olvidemos esa elección del 2015, donde también el kirchnerismo venía muy mal, pero después de una elección general donde Macri superó claramente a Scioli, en el balotaje estuvo muy peleado. O sea, no podemos olvidar los escenarios para entender el poder que tiene el oficialismo en la sociedad, porque esto es un poder más allá del poder político, que significa mover los recursos del Estado. Tiene un poder cultural. Culturalmente está arraigado, digamos, el kirchnerismo en amplios sectores de la sociedad, y creo que la estrategia de Juntos por el Cambio es precisamente, primero, tratar de entrar al balotaje, para lo cual hay que ganarle a Sergio Massa, y para eso va a ser fundamental que Rodríguez Larreta, Lilita Carrió, Lustó, no solamente se llamen a silencio, que es lo que razonablemente debería pasar, sino que militen a favor de Patricia Bullrich, porque si no sucede esto, se puede dar algún pensado hace unos meses atrás para todos los analistas políticos, incluyéndome a mí, que es que el balotaje sea entre Milei y Massa. Sería realmente una derrota catastrófica para Juntos por el Cambio, pero es la derrota que han empezado a construir precisamente por no leer hacia dónde iba esto, hacia que la sociedad argentina se estaba corriendo hacia una derecha más dura, y dentro de esa derecha más dura, quien estaba en mejores condiciones de competirle a Milei por ese electorado más duro era Patricia Bullrich, y sin embargo recibir muchos ataques de sus propios, digamos, aliados de dentro de Juntos por el Cambio, que le han hecho hasta perder en la provincia de Mendoza. Fíjese usted, Juntos por el Cambio perdiendo en la provincia de Mendoza, perdiendo en Córdoba, terminando tercero Juntos por el Cambio. Ya lo habíamos hablado esto con usted, Carlos. Sí. Es decir, se han cometido muchos errores por parte de un larretismo que ha seguido dejándose influenciar por sectores de centro izquierda como Lilita Carrió, como del radicalismo de Lustó, sectores que realmente no tienen una lectura adecuada de lo que está pasando hoy en Argentina y de lo que está demandando el electorado. Entonces me parece que estos errores estamos a tiempo de rectificarlos, pero en la medida de que se milite fuertemente a favor de Bullrich y del discurso de Bullrich para neutralizar un poco el ascenso de Milei. Nuestro columnista Martín Zuleta, hoy un día especial, por eso nos hemos extendido un poquito. Gracias, Martín, por estos minutos. Un abrazo grande, Carlos.
Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo, señoras y señores oyentes. Nos vamos ya en un ratito, viene la columna de Juan Carlos Malí, y por supuesto después toda la información, todo el análisis, todas las voces en los cronistas de la mañana.